El caso de las brujas de Zugarramurdi del año 1608 no es solo el episodio de brujería más famoso de España, sino una de las páginas más oscuras y delirantes de la Inquisición española. Lo que comenzó como un chisme entre vecinos en un pequeño pueblo del Pirineo navarro terminó en el mayor auto de fe de la historia, donde el pánico colectivo y la histeria devoraron a toda una comunidad. Y si tú quieres saber todo acerca de este caso que no le pide nada a la Salem, quédate y no tengas velas cerca. Y comencé. Todo comenzó en noviembre de 1608. Con una chispita que terminó en un incendio. No inició con un acto de magia presenciado, obviamente, sino con el remordimiento y el chisme. Una joven llamada María Schimildegui regresó a Zugarramurdi tras haber vivido en Francia, donde supuestamente había participado en aquelarres. María no era una desconocida. Había nacido ahí, pero años atrás se había mudado con su padre a la localidad francesa en Cibourg, en Lombard, Francia. Estaba en ese momento sumida en una histeria de brujería mucho más violenta que la española, bajo la mano de hierro del juez Pierre de Clercq. Según su propio relato, en Francia, María fue captada por una secta de brujos durante 18 meses. Afirmó haber asistido a aquelarres, aprendiendo a fabricar ungüentos y renunciando a su fe. Sin embargo, tras la muerte de su padre y el aumento de persecuciones en Francia, decidió regresar a su pueblo natal buscando refugio, o algo más realista como una venganza. Al llegar a Zugarramurdi, María no guardó silencio. Comenzó a confesar a sus vecinos que había sido bruja. Esta confesión inicial fue escuchada con una mezcla de fascinación y horror. Al presentarse como una pecadora arrepentida que buscaba la salvación, obtuvo una autoridad moral que le permitió señalar a otros sin ser cuestionada de inmediato. El primer objetivo de Schimildegui no fue un marginado, sino una mujer joven y bien posicionada, María de Jureteguía. El rumor comenzó una tarde de noviembre mientras ambas conversaban. Schimildegui afirmó que en uno de sus viajes astrales o reuniones físicas en Francia, había visto a Jureteguía participando en los rituales. Le dijo en la cara que ella también era de la secta. Jureteguía negó rotundamente las acusaciones, tachando a Schimildegui de loca. Sin embargo, la presión social en un pueblo tan pequeño fue la perdición. Schimildegui empezó a dar detalles íntimos de la vida de Jureteguía que solo alguien que la viera en la oscuridad podría saber. Tras días de acoso vecinal y familiar, Jureteguía colapsó. Confesó que efectivamente su tía María Chipia Barrenchera la había iniciado en las artes oscuras cuando era niña. Esta confesión fue la prueba definitiva, según, que Schimildegui necesitaba para validar su historia ante todo el pueblo. Una vez que Jureteguía confirmó este rumor, se desató una paranoia entre vecinos. Zugarramurdi se convirtió en un campo de batalla de acusaciones de unos contra otros. Ya sabes, la típica naturaleza humana del chisme que no necesita de un fundamento real. Vamos, si hasta Snape se quedó a ver el chisme entre la novia de Ron y Hermione en la enfermería, imagínate en simples mortales. Retomando, lo que siguió fue la identificación de los supuestos brujos. Schimildegui instruyó a los vecinos sobre cómo reconocer a los brujos. Decía que tenían una marca en el ojo izquierdo o el ojo del diablo, o que ocultaban sapos familiares en sus casas. Esto fue algo muy popular, ya que un grupo de jóvenes del pueblo comenzó a entrar por la fuerza en las casas de los señalados buscando a estos animales. Cualquier irregularidad en la piel, un lunar o una mancha de nacimiento era interpretada como la marca de la garra del diablo. Las acusaciones no se limitaban entre conocidos, sino entre familiares. Los chismes y habladurías son el verdadero mal entre familia y gente. No nada que tenga que ver con pociones.
El rumor se alimentaba de viejas rencillas por tierras, herencias y desamores, como no. Con un asunto que cada vez fue escalando más, agotó al párroco local, quien, abrumado por el caos, no supo contener la histeria. Intentó realizar exorcismos públicos en la iglesia, lo que solo sirvió para aumentar y reafirmar la sensación de que el diablo caminaba por las calles de Zugarramurdi. Fue entonces cuando los líderes del pueblo, temiendo que el mal fuera real y se extendiera, enviaron una carta al tribunal de la Inquisición en Logroño. Lo que ellos pensaron que sería una solución para limpiar el pueblo, se convirtió en un arma de muerte que ya no pudieron detener nunca. La Inquisición no llegó para investigar el rumor, sino que llegó para confirmar una existencia demoníaca que Ximildegui ya había grabado en la mente de todos. Antes de continuar con la parte macabra, debemos adentrarnos en el contexto de la localidad, para entender por qué el pueblo enloqueció así. Hay que entender que creían que sucedía algo entre las sombras. Según los testimonios, muchos obtenidos bajo tortura, las reuniones se daban en la cueva de Zugarramurdi. Se habló de la adoración al diablo. Creían que el diablo se manifestaba como un hombre de tez oscura o como un gran macho cabrío con cuernos llameantes, típico. Los brujos debían besarle como señal de sumisión. También se decía que en las cuevas se servían banquetes de carne humana, específicamente de niños desenterrados de los cementerios locales. Los acusados describieron cómo fabricaban polvos para destruir cosechas y desvivir ganado, usando sapos vestidos con pequeñas túnicas de terciopelo a los que alimentaban con pan y vino. Ya saben, los labubus de las brujas, los sapos con túnicas. Bueno, continuando, la intervención de la Inquisición y el Tribunal de Logroño mandó a 2 inquisidores, Juan del Valle Alvarado y Alonso de Salazar y Frías. Fueron enviados a investigar. Valle Alvarado era un fanático que veía al diablo en cada rincón, lo que alimentó el pánico. Los inquisidores prometieron que quien confesara voluntariamente sería perdonado. Esto fue un error fatal, pues cientos de personas presas del miedo o queriendo vengarse de vecinos empezaron a confesar chismes imposibles, o mejor dicho, crímenes. Se llegó a investigar a 7,000 personas en la región. El pánico colectivo era tal que los niños denunciaban a sus padres y los maridos a sus esposas, creyendo que así se salvarían de la hoguera. Todo un chismerío. Vaya, tras meses de encierro en condiciones infrahumanas, se dictó sentencia. El auto de fe en Logroño, llevado a cabo el 7 y 8 de noviembre de 1610, fue un espectáculo público diseñado para aterrorizar a la población. 53 personas fueron sacadas en procesión. Iban vestidas con el San Benito, que constituía en una túnica amarilla con cruces y corazas que eran unos gorros cónicos. Días antes del evento se levantó un enorme tablado en la plaza principal de Logroño. La ciudad estaba abarrotada. Se estima que llegaron más de 30,000 personas de toda la región, atraídas por la promesa de ver el triunfo de la fe sobre las tinieblas, aunque me atrevo a decir que la mayoría fue más por el morbo. El 7 de noviembre la procesión comenzó al amanecer. Abría el desfile la Cruz Verde de la Inquisición, cubierta con un velo negro. Detrás caminaban los familiares de la Inquisición, civiles que servían a la institución, seguidos por los monjes y finalmente los reos. Los acusados no caminaban juntos. El orden seguía una jerarquía de pecado. Primero los que solo necesitaban abjurar, luego los reconciliados, y al final los que iban a ser dados de baja de la vida. El detalle visual era fundamental para que el pueblo identificara el castigo. En primera estaba el San Benito. Los reos vestían una túnica amarilla. Los que iban a ser quemados llevaban el zamarra, un San Benito decorado con llamas que apuntaban hacia arriba y figuras de demonios echando leña al fuego. Luego estaba la coraza. En la cabeza portaban un gorro cónico de cartón. Si el reo iba a ser quemado vivo, su coraza también estaba decorada con dragones y llamas. Por último estaba el cirio verde que cada reo llevaba en la mano apagado, simbolizando que su alma estaba en la oscuridad.
Lo más macabro del auto de fe de 1610 fue la presencia de los muertos. Debido a las torturas y las insalubres condiciones de las cárceles secretas de la Inquisición, muchos de los acusados principales ya habían fallecido. Para que la justicia fuera completa y la Inquisición desenterró los huesos de los fallecidos, y en la procesión se cargaban efigies, sea muñecos de cartón, que representaban a los difuntos, junto con cofres que contenían sus restos óseos reales para luego ser arrojados al fuego. Entre los presentes estaban Graciana Sciarra, la supuesta reina de la Querral, María de Arburu y María Sosaya. Esta última, una anciana que había confesado bajo presión ser la mayor proveedora de ungüentos. Ella fue desvivida en prisión, por lo que su estatua fue la que prendió la hoguera. La Inquisición técnicamente no desvivía a nadie. Realizaba el juicio religioso y luego relajaba o entregaba a los culpables al brazo secular, o sea, a la justicia civil, para la ejecución. Durante horas, bajo un sol abrasador o la lluvia, los reos debían escuchar un sermón que detallaba sus crímenes, desde besar al demonio hasta devorar niños. Como último acto de caridad, si se le puede llamar así, si un condenado a muerte confesaba o pedía perdón antes de llegar a la hoguera, se le concedía la misericordia de ser agarrotado, estrangulado, antes de que prendieran el fuego. Si se mantenía firme o en su negativa de silencio, era quemado vivo, lo cual se consideraba el castigo máximo. Al atardecer del 8 de noviembre, los 11 condenados, 6 vivos y 5 estatuas, fueron llevados al quemadero y ahí las hogueras se encendieron entre los gritos de la multitud. Los restos de los 5 fallecidos y los 6 vivos fueron reducidos a cenizas. Los nombres de los 6 ejecutados vivos fueron Domingo de Subiza, Juan de Echalar, Graciana Sciarra, María de Arburu, María de Abastán y María Echagua. Sus cenizas fueron esparcidas al aire para que no quedara rastro físico de ellos en la tierra, buscando borrar su existencia no solo del mundo, sino de la memoria. Mientras todo esto sucedía, las hogueras ardían, la Inquisición procedía a la confiscación total de los bienes de los condenados. Sus familias en Zugarramurdi quedaron en la miseria absoluta. Y bueno, algunos estarán preguntando, ¿qué fue de las que iniciaron este pánico colectivo? Verás, en el auto de fe de 1610, María de Chimildegui fue reconciliada. Esto significa que no fue ejecutada. Se le impuso la humillación pública de vestir el San Benito, asistir a misas y probablemente sufrir el destierro o la confiscación de lo poco que tenía, pero salvó la vida. Por el lado de Jureteguía, al igual que Chimildegui, ella también fue reconciliada. Evitó la hoguera porque su arrepentimiento fue considerado sincero y su testimonio ayudó a condenar a los peces gordos del pueblo, como el de su tía, de la que hablamos, María de Scipia Barrenechea. Ella fue reconciliada con penas severas, no fue quemada viva, pero recibió una condena de cárcel y el uso perpetuo del San Benito, que en práctica era una muerte civil. Las otras mujeres de la familia Barrenechea no tuvieron la misma suerte y terminaron en la hoguera, murieron en prisión. El nombre de Barrenechea quedó manchado en los registros de la Inquisición como un linaje infestado de brujería. El auto de fe no solo destruyó cuerpos, sino que aniquiló el linaje y sustento de familias enteras en Pirineo. Al final de todo el espectáculo ocurrió un giro inesperado. Uno de los inquisidores, Alonso de Salazar y Frías, empezó a dudar. Tras el auto de fe realizó una investigación exhaustiva y llegó a la conclusión revolucionaria para la época que no hubo brujas ni embrujados, hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos. ¡Qué bruto, qué gran observación! Bueno, él demostró que las confesiones eran fruto de la tortura y el miedo y la sugestión. Comprobó que los supuestos vuelos de las brujas eran imposibles y que las marcas en el cuerpo eran cicatrices comunes. Gracias a su informe, la Inquisición española se volvió mucho más escéptica respecto a la brujería, evitando que España sufriera las cacerías masivas que devastaron Alemania o Inglaterra en años posteriores. Hoy en día la cueva de Zugarramurdi es un sitio turístico, pero el estigma duró siglos.
El pueblo de las brujas quedó marcado por la traición interna. El caso de Zugarramurdi es el ejemplo perfecto de cómo el aislamiento geográfico, unido a un fanatismo religioso y a un chisme malintencionado, puede aniquilar la lógica de una sociedad entera. Tristemente no son sucesos aislados para la actualidad, sino pregúntale a los 3 chicos de Memphis o casos iguales, o a los animalitos que han sufrido en vida crueldad por asociarlos en la ignorancia con nahuales y brujas. Ustedes, mientras tanto, no anden propagando rumores porque nadie está exento de ellos, ni siquiera el que los comenzó. Pero como ustedes ya lo saben, yo soy Lidia Lubel. Te deseo que pases un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Y si este video fue de tu agrado, dale like y comenta. Y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.